Mi nuevo vecino decidió que mi plaza de aparcamiento era suya. Así comenzó la pesadilla que transformó mi tranquila vida en una constante lucha por lo que me pertenecía. Hacía apenas 3 semanas que Luis se había mudado al piso de al lado, en nuestra tranquila urbanización de Los Olivos, en las afueras de Valencia, un lugar donde hasta entonces el mayor problema había sido decidir el color de las fachadas en la última reunión de comunidad. Desde el primer día, su coche gris, un Volkswagen destartalado que parecía llevar más kilómetros que un transatlántico, ocupaba mi plaza asignada, la 24B, como si llevara toda la vida haciéndolo, con una naturalidad que rayaba en el descaro. Llegaba yo del trabajo, exhausto después de un largo día en la oficina, con esa modorra mental que solo se cura con silencio y un sofá, y allí estaba, el mismo Volkswagen gris aparcado con descaro en el espacio numerado con el 24B, el que figura en mi contrato de compraventa con letras bien claras y por el que pago una cuota de comunidad cada mes. Como todo el mundo. Yo tengo una única plaza de garaje, típica en este bloque de apartamentos de los años 90, y la necesito. No es un lujo, es una necesidad. Mi coche es mi herramienta de trabajo, me lleva y me trae cada día. Pero en las últimas semanas, me había visto obligado a dejar mi propio coche en la calle, en zona azul, pagando el parquímetro con una rabia sorda hasta que cerraban el servicio a las 10 de la noche. A partir de esa hora, y hasta las 8 de la mañana, el estacionamiento en la vía pública está terminantemente prohibido. Luis, por su parte, tenía su propia plaza, la 24A, pero su novia, Carla, que prácticamente vivía con él, la utilizaba para su propio vehículo, un utilitario rojo que siempre estaba impecable. La brillante y egoísta solución de Luis fue, sencillamente, apropiarse de la mía, como si el mundo fuera un buffet libre y él tuviera el plato más grande. Al principio, opté por la vía diplomática, convencido de que era un simple malentendido propio de una mudanza reciente. Creí que quizás no se había enterado de cómo funcionaba el garaje, que tal vez confundió los números. Dejé no una, sino 3 notas educadas, escritas con mi mejor letra, bajo su parabrisas. Hola, vecino. Soy Álvaro, del 4B. Esta plaza es de uso privado para mi vivienda. Te agradecería que no aparcaras aquí. Gracias y bienvenido al edificio. Las notas desaparecían, seguramente arrugadas y lanzadas a la basura, pero el coche seguía allí, desafiante, cada maldito día, como un mueble más de mi propiedad. Intenté pillarle a la entrada o salida, pero nuestros horarios eran opuestos, un baile de desencuentros. Solo veía el coche, inmóvil, ocupando lo que era mío. La frustración crecía dentro de mí como una olla a presión, un calor que me subía por el cuello cada vez que bajaba al garaje. No era solo la incomodidad, era el principio, la sensación de invasión, de que alguien se creía con derecho a lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Era mi propiedad, y la estaba defendiendo de un invasor que ni siquiera se molestaba en presentar batalla, simplemente, ocupaba. El colmo, el punto de inflexión que agotó mi ya de por sí escasa paciencia, llegó un martes por la noche gris y lluviosa. Había tenido un día especialmente duro, con un cliente imposible y un jefe con menos empatía que una piedra, y anhelaba llegar a casa, aparcar en mi plaza, esa pequeña extensión de mi hogar, y subir a descansar, a olvidarme del mundo. Pero al bajar la rampa del garaje, el corazón se me hundió. Allí estaba el Volkswagen, no solo aparcado, sino mal aparcado, ladeado, ocupando tanto espacio que ni siquiera habría podido intentar compartirlo aunque quisiera. Lo que, por supuesto, no quería. Toqué el claxon un par de veces, un sonido corto y esperanzado que resonó en el silencio hormigonado del garaje, con la esperanza de que bajara, de que por fin tuviéramos esa conversación. Nada. Solo el eco de mi propia frustración. No tenía su número de teléfono y, para ser honesto, la rabia que sentía en ese momento era tan intensa y amarga que temí lo que pudiera pasar si llamaba a su puerta. Así que, con el corazón encogido y una maldición entre dientes, tuve que salir a la calle, bajo la fina lluvia, y buscar una zona azul que, a esas horas, estaba casi llena. Esa noche me jugué una multa, sabía que era una lotería en la que las probabilidades estaban en mi contra.
Y perdí. A la mañana siguiente, con los párpados pesados por la mala noche, un amable regalo del Ayuntamiento de Valencia adornaba mi parabrisas, una multa de 45 euros por estacionamiento indebido. Ahí estaba, pagando literalmente, con el sudor de mi frente, por la desfachatez y el egoísmo de mi vecino. La paciencia, esa aliada tan frágil, se me había agotado por completo. Las notas no funcionaron, la comunicación directa era imposible y ahora mi bolsillo sufría las consecuencias de una guerra que yo no había empezado. No podía permitirme que esto se repitiera, que cada día fuera una ruleta rusa con mi cuenta corriente. Consideré seriamente llamar a la grúa, pero el procedimiento para hacerlo sin avisar previamente a la policía era enrevesado, lleno de trámites. Decidí, con un suspiro de resignación, que antes de dar un paso tan drástico y que sin duda incendiaría la situación, intentaría una última vez el cara a cara, el diálogo de adulto a adulto. Iba a llamar a su puerta, a mirarle a los ojos y decírselo claramente, sin notas, sin intermediarios. Si eso no funcionaba, si se volvía a reír de mí, no me quedaría más remedio que escalar el asunto a donde fuera necesario. La convivencia se había roto, y yo no iba a ser el único pagando las consecuencias. Al día siguiente, un miércoles soleado que contrastaba con mi humor negro, esperé como un cazador furtivo a ver la luz encendida en su salón. Su coche, como no podía ser de otra manera, seguía plantado en mi plaza, desafiando las leyes de la propiedad privada y el sentido común. Respiré hondo, conté hasta 10, y con las palmas de las manos sudorosas, me dirigí a su puerta. Llamé, 2 golpes secos que sonaron a sentencia. La abrió con desgana, y antes de que yo pudiera presentarme siquiera, su rostro, un hombre de mi edad pero con una perenne expresión de fastidio, se torció en un gesto de aburrimiento y hostilidad. ¿Qué quiere?, preguntó con un tono cortante, como si le estuviera interrumpiendo algo crucial. Buenas tardes. Soy Álvaro, su vecino de al lado, dije, esforzándome por mantener la calma, porque mi voz no delatara el torrente de indignación que llevaba dentro. Necesitamos hablar sobre que aparca usted en mi plaza. Su respuesta fue un estallido de ira instantánea, como si hubiera pulsado un botón invisible. ¿Otra vez con eso? ¿Es por las notas? Mire, su plaza está vacía el 90% del día. No le cuesta nada compartir. Sea buen vecino. En esta vida hay que saber compartir. No podía creer lo que oía. Era como debatir con una pared que, además, te insultaba. No se trata de compartir. Es mi propiedad. Usted está traspasando y me está bloqueando el acceso. Ayer me pusieron una multa por su culpa, no pude aparcar aquí. Él puso los ojos en blanco, un gesto adolescente y mezquino. Eso no es mi problema. Usted es quien decidió aparcar en la calle. Si no la usa, ¿por qué se queja? Está siempre vacía. Porque es mía. Elevé un poco la voz, incapaz de contenerme por más tiempo, la rabia burbujeando en mi garganta. No es una plaza pública. Está numerada, es para mi vivienda. Para mí lo es, espetó con una sonrisa cínica que me provocó ganas de gritar. Es una extensión de la calzada. Aprenda a compartir el espacio, que estamos muy apiñados aquí. Me quedé mudo, atónito ante semejante muestra de lógica retorcida y puro egoísmo. Era como si me hubiera transportado a un mundo al revés. Antes de que pudiera reunir las palabras para replicar, para destriquir semejante sinsentido, añadió con un ademán de desprecio, no tengo tiempo para esto. Tengo cosas que hacer. Y me cerró la puerta en las narices. Literalmente. El golpe seco de la madera contra el marco resonó en el rellano como un disparo. La indignación, contenida durante semanas, me hirvió la sangre, me nubló la vista. Esto no se va a quedar así. Grité a través de la madera, sintiéndome ridículo, como un niño berreando, pero demasiado enfadado para importarme la dignidad en ese momento. Minutos después, con las manos todavía temblorosas, me acerqué a mi coche, que había tenido que dejar en la calle de nuevo, y allí, como un guante arrojado,
encontré un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Era de él. Lo supe al instante. Una nota garabateada con una letra torpe y urgente que decía: la plaza 24B es de uso público. Aceptélo. Deje de molestar. Ate, su vecino. Había puesto por escrito su disparatada teoría, la había convertido en su verdad. Ya no era un malentendido, era una burla, una provocación consciente. Ya no había duda, la educación y la paciencia no funcionaban con alguien que había construido su propia realidad a conveniencia. Con un pulso ahora frío por la determinación, saqué el móvil y fotografié meticulosamente la nota, con su coche de fondo, ocupando mi propiedad. Era hora de pasar a la acción. La Guerra Fría había terminado, iba a ser caliente. Al día siguiente, con la resolución de quien ya no tiene nada que perder, llamé al número de no emergencias de la policía local. Expliqué la situación con todo detalle, con la calma de quien ha agotado ya su rabia, la ocupación reiterada, las notas ignoradas, la conversación fallida y su grotesco final, la multa que sufrí por su culpa y, por supuesto, la nota del vecino afirmando que mi plaza era pública, como prueba de su mala fe. La operadora fue sorprendentemente profesional y comprensiva. Confirmó que se trataba de una invasión de propiedad privada y que enviarían a un agente a mediar y, si era necesario, a levantar un acta. Una hora después, un coche patrulla, blanco y azul, un faro de esperanza, se detuvo a la entrada de la urbanización. Un agente joven, de aire serio y mirada cansada pero atenta, se bajó. Le expliqué todo de nuevo, allí, en la acera, con la brisa jugando con las hojas de los plátanos. Le enseñé la foto de la nota en mi móvil. No pudo evitar una leve sonrisa de incredulidad, un movimiento casi imperceptible en la comisura de sus labios. Vamos a hablar con él, dijo con una voz tranquila pero que no admitía réplica. Caminamos juntos hasta la puerta de Luis. Cuando abrió y me vio junto al policía, su rostro, tan seguro el día anterior, palideció por un instante para luego enrochecerse de una furia intensa y silenciosa. Sus puños se apretaron. ¿Qué pasa ahora? ¿Trae a la policía? Esto es un asunto entre vecinos, no es cosa vuestra, protestó, dirigiendo su mirada al agente, desafiante. El agente se dirigió a él con una firmeza impecable, sin alterarse. Señor, está usted aparcando en una propiedad privada sin autorización. Eso constituye una falta. Tiene que retirar el vehículo inmediatamente o procederemos a su inmovilización y traslado al depósito, con todos los gastos que eso conlleva para usted. Luis intentó defender lo indefendible, farfullando, buscando una rendija en la lógica. Pero si esa plaza no la usa nadie. Es un desperdicio. Yo pensé que era para invitados, o algo así. No hay cartel que lo prohíba. Lo que usted pensó o dejó de pensar es irrelevante, lo interrumpió el agente con paciencia de pedagogo. La plaza pertenece a este señor, está registrada así. Usted no tiene derecho alguno a usarla. Mueva el coche ahora, por favor. Hubo un tenso silencio. Luis me lanzó una mirada cargada de un odio puro y visceral, una mirada que prometía que esto no había terminado. Muy bien, vecino. Escupió la palabra como si tuviera un sabor repugnante. Muy bien. Ya la muevo. Espero que esté contento, chivato. Así se hacen las cosas entre hombres, ¿eh? Llamando a la poli. Refunfuñando, maldiciendo entre dientes en un murmullo ininteligible pero cuyo tono era inequívocamente agresivo, sacó las llaves de un bolsillo y no sin antes lanzarme otra mirada que pretendía ser asesina, se dirigió a su coche. Lo arrancó con un rugido innecesario y lo movió de mi plaza para meterlo, de mala manera, en la suya, bloqueando completamente el coche rojo de su novia. El agente, impertérrito, tomó sus datos y levantó una acta formal de la incidencia, advirtiéndole de manera clara y contundente que si reincidía, las consecuencias serían más graves, incluyendo una posible denuncia penal por usurpación. Por un momento, mientras el agente se iba y yo me quedaba solo en el garaje, mirando mi plaza vacía, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me doblaba las rodillas. Había funcionado.
La ley, la razón, habían prevalecido. Por fin, tras semanas de agonía, tenía mi plaza de vuelta. Pero el alivio, como una flor delicada, duró poco en el páramo de la mezquindad de Luis. Él no era de los que aceptan una derrota, por justa que sea, con dignidad. Su orgullo herido necesitaba venganza, y la buscó de la forma más baja y cobarde posible. Al día siguiente, me desperté con la luz del amanecer filtrándose por la ventana y al asomarme a recoger el periódico, me llevé el primer susto. Mi pequeño jardín delantero, del que tan orgulloso me siento, ese trocito de naturaleza que cuido con esmero los fines de semana, estaba cubierto de basura. No era un poco de basura, era un espectáculo deplorable. Envases de plástico, latas de cerveza vacías, papeles de aluminio, restos de comida. Parecía que había vaciado el contenido de su cubo de la basura directamente sobre mis geranios y mi césped recién cortado. Respiré hondo, conteniendo las náuseas, y, con unos guantes de goma, procedí a limpiar el desastre, sintiendo cada movimiento como una humillación. Por suerte, movido por un presentimiento, había instalado una cámara de seguridad discreta en el alero del porche justo después del incidente con la policía. Revisé la grabación de la noche con el corazón en un puño, y ahí estaba, en alta definición, la prueba irrefutable. Luis, a las 2 de la madrugada, con la luna como testigo, saliendo de su portal con una bolsa de basura negra, despreocupadamente, como si estuviera regando, arrojando puñados de desperdicios a mi jardín. Guardé el vídeo en 2 dispositivos diferentes. Era mi seguro. Esa misma tarde, lo vi pasear a su perro, un pastor alemán grande, por lo que parecía, mejor educado que su dueño. Se detuvo deliberadamente frente a mi casa, justo en la linde de mi césped, y se quedó quieto, permitiendo que el animal defecara tranquilamente. Luego, tiró de la correa y siguió su camino sin inmutarse, sin sacar una bolsa, sin el más mínimo atisbo de remordimiento. Otra vez, las cámaras, desde un ángulo diferente, lo captaron todo con claridad meridiana. La guerra de desgaste, sucia y cobarde, había comenzado. Y luego, como si de un guión previsible se tratara, vinieron las noches. Empezó a poner música a todo volumen en su terraza, que da justo a mi dormitorio. No era música ambiental, era una vibración constante, un boom, boom, boom del bajo que resonaba en mis paredes y me hacía vibrar los tímpanos. A veces, entre canción y canción, se oía su voz, borracha y desafiante, gritando: «Espero que no moleste. Aquí se sabe ser buen vecino y aguantar». Seguido de risotadas de sus amigos, que parecían reunirse ahora con más frecuencia. Una noche, un miércoles, aguanté hasta la 1 de la madrugada, con los nervios de punta y la falta de sueño nublándome la razón, antes de perder la paciencia. Llamé a la policía, de nuevo, por una denuncia por ruido. Vinieron, llamaron a su timbre, y la música cesó de inmediato, pero no sin antes oír, claramente, su voz gritando desde la ventana: «¡Traidor! ¡Chivato!». Al día siguiente, sintiéndome exhausto y derrotado a pesar de haber ganado la batalla de la plaza, me encontré en el buzón con mi vecina de enfrente, doña Carmen, una señora mayor, viuda, y de una amabilidad que desarmaba. «Álvaro, hijo, ¿qué está pasando con ese hombre del primero? Anoche no pude pegar ojo con ese escándalo, me temblaba hasta el crucifijo de la mesilla», me dijo, con una preocupación genuina en sus ojos bondadosos. Le conté la historia, resumida, la de la plaza, la multa, la nota, y ahora la basura y el ruido. Su respuesta, sencilla y llena de sentido común, me dio una fuerza nueva. «Es un gamberro, un maleducado. Y un cobarde, que es peor. Si necesita un testigo, si la comunidad tiene que hacer algo, ya lo sabe, cuente conmigo». A mí, el otro día, también me tiró unos papeles en los tiestos de la ventana. No estaba solo. Luis, en su infinita sabiduría, se había granjeado la enemistad de media urbanización en apenas un mes. Esa fue la chispa que necesitaba. Ya no se trataba solo de mí. Recopilé todas las pruebas como si preparara un expediente para un juicio, los vídeos de la basura y los excrementos, las grabaciones de audio del ruido con sus timestamp, la foto de la nota original, la copia del acta de la policía por la plaza,
el número de la denuncia por ruido, e incluso un pequeño informe con fechas y horas de cada incidente. Preparé un dossier exhaustivo, meticuloso, y se lo envié por correo electrónico al presidente de la comunidad de vecinos, don Roberto, un hombre recto y respetado, con copia a la administradora de fincas. La respuesta fue más rápida y contundente de lo que jamás había esperado. Don Roberto me citó para una reunión urgente de la Junta de la Comunidad a los 2 días. Asistieron él, la administradora, y otros 3 vecinos afectados además de mí, doña Carmen, la familia joven del tercero con un bebé de meses que tampoco había dormido en varias noches, y el propietario del ático, un hombre serio que trabajaba desde casa y cuyas reuniones por videollamada se veían sistemáticamente interrumpidas por los berridos de Luis y sus amistades. En la reunión, alrededor de la mesa de la sala comunal, expuse mi caso con calma pero con firmeza, mostrando las pruebas en una pantalla. Fue humillante tener que enseñar el vídeo de la basura en mi jardín, pero era necesario. Los demás vecinos aportaron sus testimonios, sus propias quejas. Doña Carmen contó, con voz temblorosa, cómo el ruido la tenía alterada. La familia joven mostró las ojeras de la falta de sueño. La administradora confirmó, consultando su documentación, que Luis era efectivamente propietario de su vivienda, lo que descartaba una queja a un casero. La Junta, de forma unánime y con rostros graves, decidió actuar con toda la severidad que permitían los estatutos. Se le impusieron multas comunitarias por varias infracciones graves: uso indebido de propiedad ajena, 500 euros, alteración grave de la convivencia vecinal y ruidos, 300 euros, y daños a las zonas comunes, argumentando que mi jardín, aunque es de mi propiedad, forma parte de la estética y el ornato de la comunidad, 150 euros. Se le notificó por burofax que tenía 10 días hábiles para pagar el total y que, en caso de reincidencia en cualquiera de estas conductas, las multas se multiplicarían y se podrían emprender acciones legales por vía civil. Era un golpe contundente, y sobre todo, legal e impecable. La noticia, como era de esperar, cayó como una bomba en el piso de Luis. Al día siguiente de que le llegara la notificación, las paredes, tan finas a veces, transmitieron una fuerte discusión. Era la voz de Carla, su novia, aguda, furiosa, y por primera vez, llena de una autoridad que no le conocía. Otros 950 euros. Pero es que estás loco, Luis. Por una maldita plaza de garaje. Te lo dije 1000 veces, que dejaras en paz al vecino, que eso no era tuyo. Ahora lo pagamos entre todos. Es una vergüenza. No hubo respuesta audible de Luis, solo un gruñido bajo y un portazo. Pero el efecto fue inmediato y milagroso. Esa noche, por primera vez en semanas, no hubo música. El silencio fue absoluto, tan profundo que casi se podía oír. No volví a encontrar basura en mi jardín al despertar. Mi césped, poco a poco, fue recuperando su verdor, sin intrusiones caninas ni humanas. Luis, desde entonces, me evita de forma patética. Si nos cruzamos en el portal, baja la cabeza o mira hacia otro lado, fingiendo no verme. Baja con prisas, se marcha en su coche, que ahora aparca obedientemente en la calle durante el día, o a veces, logra encajarlo con pericia en su plaza si el coche rojo de Carla no está. El silencio, ese bien tan preciado, ha regresado a mi hogar. La paz, al fin, tras la tormenta. Aprendí una lección valiosa y un poco amarga. Hay personas para las que la amabilidad y la educación no son virtudes, sino señales de debilidad a explotar. Cedí una y otra vez, intentando ser correcto, comprensivo, y solo conseguí que pisotearan mis derechos con más fuerza y descaro. Fue solo cuando me mantuve firme, cuando dejé de pedir por favor y empecé a exigir lo que era mío, cuando utilicé las herramientas que la ley y la comunidad me ofrecían, la evidencia, la policía, los estatutos, cuando logré recuperar no solo mi plaza de aparcamiento, sino mi dignidad y mi tranquilidad. No busqué esta guerra, pero tampoco me eché a un lado cuando me la declararon. Ahora, por fin, puedo llegar a casa, bajar la rampa del garaje con la tranquilidad de quien vuelve a su territorio, y ver mi plaza, la 24B, vacía, limpia, esperándome.
Es una victoria pequeña, doméstica, pero para mí es tremendamente dulce y significativa. Y lo más importante, he recuperado la sensación de que mi hogar es mi castillo, un lugar de paz, y no un campo de batalla.